Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén, Ciudad de la Verdad. Hoy quisiera compartir contigo el tema soportando las pruebas, que son las tentaciones, ¿verdad? Pero vamos a deleitarnos y disfrutar. Quisiera que me acompañaras al libro de Santiago, en la Epístola Universal de Santiago, por favor, hermanos. En el capítulo 1, versículo 12 al 18. Quisiera que me acompañaras. Estamos trabajando con la Biblia Reina Valera 1960, para que podamos todos, los que estamos aquí, los que nos están viendo, que podamos deleitarnos en esta Biblia, porque es la palabra de Dios que nos ha dejado para que nosotros podamos crecer en su santo nombre. ¿Lo tenemos, hermanos? Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18. Yo inicio con el 12 y ustedes con el consecutivo, y nos estaremos reuniendo en el versículo 18. ¿Lo tenemos? Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces el 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar, hermanos, para que Dios pueda dirigir este estudio y que pueda llevar a cabo el plan que tiene para cada uno de nosotros y para los que nos están observando en este mensaje. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar reunidos en tu santo templo. Te pedimos en esta mañana, Señor, que derrames al Espíritu de Dios para que podamos tener un avivamiento en esta iglesia, que tú, Señor, dirijas nuestro camino. Reconocemos que necesitamos tanto de ti, Padre, y te pedimos en esta mañana que mores en nuestro corazón. Te pido, Padre Celestial, que quites todo mandamiento humano que salga de mi boca y que derrames al Espíritu de Dios para que podamos deleitarnos en tu santo nombre. Gracias por tu misericordia y por tu grande amor. No nos desampares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. La palabra de Dios nos dice que soportando las pruebas, ¿verdad? Y son las tentaciones, ¿verdad, hermanos? Vamos al versículo 13, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es algo muy importante, hermanos, que en la palabra de Dios nos está mostrando el apóstol Santiago de que la palabra no solo basta, sino que realmente podemos entender correctamente la palabra. Las palabras no bastan, que usted puede creer todas las cosas que son correctas, ¿verdad? Y verídicas y correctamente en la palabra de Dios. Aún así, podemos estar mortalmente equivocados, pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿qué quiero decirte? Dios está hablando con nosotros, ¿verdad? Pero nos preguntamos, ¿qué significa tentación, verdad? ¿Qué significa, hermanos? ¿Alguien tiene alguna idea más o menos qué significa tentación? Pues no los voy a hacer pensar tanto. Vamos a seguir trabajando en el Señor. Y nos dice, es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente.
¿Qué quiero decirte con esto? Caer en la tentación, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo, una situación que te atrae en forma irresistible. Vamos a ver, vamos caminando por la calle, vamos y vemos una panadería. Claro que es una tentación, ¿verdad? Una tentación en la cual es difícil de evitar. ¿Por qué, hermanos? Porque nos encanta el pan, ¿verdad? Y luego volteamos a la panadería y vemos los pasteles y se nos antoja un pedazo de pastel. Pues bien, quiero decirte que el pecado a veces, el tentador viene y nos los pone. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nos queremos ir por lo más fácil, ¿verdad? ¿Y cuál es lo más fácil? Lo que no cuesta trabajo. Por eso ciertamente el apóstol Santiago nos mencionaba y nos decía en su énfasis de la palabra de Dios que él quería llevar las obras, las buenas nuevas para que todo el mundo conociera la palabra de Dios y expresar exactamente las virtudes espirituales. Donde hay vida, hay movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que el apóstol Pablo no era una persona tan educada, ¿verdad? Como muchos otros apóstoles, ¿verdad? O profetas. Simplemente este hombre no era de letras. Él era un predicador simple de entre casa y casa. Pero él se preocupaba, hermano, por la gente que no estaba viviendo como debía. Así vemos nosotros que estamos conociendo la palabra de Dios, que Dios nos está dando la sabiduría. ¿De dónde viene? De Dios, ¿verdad? Y es exactamente lo que estamos viendo, que nuestros familiares están rechazando la palabra de Dios. No quieren venir ¿a qué? Al camino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir haciendo lo que les agrada. Pues bien, el apóstol Santiago nos dice claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Su carta que nos menciona toca un amplio arco de temas. ¿Y cuáles son? ¿Cómo se aplica la fe cristiana a los problemas específicos, exhortándole a cada uno de sus lectores vivir de acuerdo con sus convicciones personales, hermanos, que son en Cristo Jesús? Hoy quisiera mencionarte con el punto número 1, hermanos, la tentación atrae a uno para pecar contra Dios. ¿Cuál es la fuente de la tentación, hermanos? Recordemos, hermanos, que Dios no nos tienta para pecar o llevarnos al pecado, ¿verdad? ¿Quién es el que nos lleva al pecado? Satanás, ¿verdad? Satanás quiere que nosotros nos desviemos ¿de quién? De la palabra de Dios. Pero hoy, en la epístola universal de Santiago, nos dice claramente que las palabras no bastan, hermanos, sino que hay que vivir de acuerdo a las convicciones personales en Cristo Jesús, ¿verdad? Pues bien, quiero que vayamos ahí al versículo 13, lo que dice. Regresemos al versículo 13 en Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado. Aquí vemos algo muy importante, la palabra de Dios. ¿Quién tienta? Satanás, ¿verdad? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero a veces estamos confundidos, que es que me tocó Dios, ¿verdad? No. Aquí debemos entender que Dios no puede tocar al pecado. Nosotros venimos del pecado, ¿verdad? Somos pecadores. Ciertamente Dios quiere que nosotros deleitemos. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es un Dios de poder. Él no puede tocar el pecado. Él es santo. Por eso está buscando a sus hijos para que todos sean santos. ¿Sí? Sean santos. Vayamos al versículo 14 también. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí debemos tener con mucha claridad estas situaciones que nos tientan al pecado.
como te decía hace unos momentos, número uno, hacerlo fácil, ¿verdad? Hacerlo fácil, lo vemos tan simple. Vayamos al libro de Mateo capítulo 7. Ahí pone un separador en Santiago. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es exactamente que Dios quiere que nosotros sigamos por el camino de la verdad, que no nos vayamos por lo fácil, que no nos dejemos ir por lo que el tentador venga y nos ofrezca y pues vaya a solucionar el problema. Ciertamente Dios nos pone a prueba, ¿verdad? Nos pone a prueba ¿para qué? Para que nosotros nos dejemos ir por el Espíritu Santo, que Él nos dirige conforme a la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros sigamos el camino, que entremos, ¿por qué, hermanos? Por el camino que es angosto, ¿verdad? Amén. Angosto, el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso es muy importante que nosotros que estamos conociendo la palabra de Dios, pues ciertamente no juzguemos a los demás, puesto quien va a juzgar, ¿quién va a ser? Dios, ¿verdad? Pero recordemos, Dios nos está hablando soportando las pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas? Las tentaciones, ¿verdad? Que hay en este mundo, ¿verdad? Las cosas que hay en este mundo y que el mundo te está invitando para que tú te desvíes del camino de la verdad. Vamos ahí a Mateo 18, vamos ahí, acompáñame a Mateo 18, versículos 7 al 9. ¿Qué nos dice Mateo 18, 7 al 9? Lo podemos hacer desde el 6, del 6 al 9, ¿sí, por favor? Ocasiones de caer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echados en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar por un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Claro, que lo estamos entendiendo. Si algo nos está dañando, deshacernos, ¿verdad? Si algo te está perjudicando, deshazlo. ¿Para qué? Para que puedas entrar al reino de los cielos conforme a la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que estas situaciones que nos atraen al pecado, nosotros debemos ¿qué? Desechar. Amén. ¿Por qué? Lo que estamos viendo. No te vayas por lo fácil, ¿verdad? Lo fácil es muy... Viene el tentador y no sé si les ha pasado en una ocasión, les duele la cabeza. Y es tan duro el dolor de cabeza que a veces tomamos un medicamento para quitar, pero ese medicamento es muy ligero y ese medicamento nos quita al momento el dolor, ¿verdad? Pero si no vamos al doctor para que llevemos un tratamiento, ¿qué sucede? Por el momento nos quita ese dolor, ¿verdad? Pero después viene más intenso, ¿verdad? Pues así es el pecado. Entra muy suavemente y ¿qué dice el hombre? No pasa nada, no sucede nada. Pero después viene más fuerte. Y es un ejemplo en el cual el pecado entra ¿qué? Suave, muy ligero y no se siente. Pues no pasa nada. ¿Qué sucede? Nadie me vio. Nadie me está observando. Recordemos que quizás el hombre no te está observando, pero Dios está observando todo lo que Él conoce, nuestro levantar,
nuestro acostar, Él conoce de todo, de nosotros todo, porque Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. A Él no le podemos engañar, ¿verdad? Pues bien, hermanos, tenemos muchas personas en ocasiones tienen esa debilidad de la fe. Y esa debilidad de la fe debemos fortalecernos más como conforme a la palabra de Dios. Acompáñame al libro de Lucas, Lucas 22, el Evangelio de Lucas 22, versículo 31 y 32. ¿Qué dice la palabra? 31 al 34, perdón. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén, hermanos. Fíjate, Jesús le estaba anunciando a Pedro que lo iba a negar, ¿verdad? Ya Él no es un Dios todopoderoso, no conoce de nosotros todo. Pues sí, ciertamente. ¿Qué dijo? Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Cuando Satanás quiere a alguien, ¿lo puede hacer por sí solo? No, tiene que pedirle permiso a quién, a nuestro Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros nos pongamos la armadura de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que el tentador cuando venga, podemos desechar las acechanzas. Todo lo que venga mal, nosotros nos da Dios, el Espíritu de Dios, para discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso nosotros vamos viendo que en el punto número 1 es, ¿qué dice? Hacerlo fácil, no, ¿verdad? Las cosas de este mundo que nos invitan, no. La debilidad de la fe, pues lo que necesitamos que estar más metido en la palabra de Dios. A veces vienen, en el caso, los jóvenes, ahorita que están con tanta cosa que están en el mundo, vienen los deseos sexuales. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 7, Primera de Corintios, capítulo 7. Versículo 3 al 5. Dice, tenemos la palabra de Dios: el marido cumpla con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volveos a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bien, ciertamente vienen a veces todos esos deseos porque el tentador está buscando destrozar al matrimonio, a los jóvenes que realmente viene a ponerles cosas incorrectas, pero Dios nos está mostrando que esas situaciones son el pecado y que nosotros debemos entender, soportar esas pruebas, esas tentaciones que vienen. Nosotros ya podemos discernir qué es bueno, qué es malo, y entendiendo que esas pruebas tienen que venir. ¿Por qué van a venir? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Satanás está buscando la manera para que nosotros nos desviemos del camino que Dios tiene para con nosotros. Por eso estas situaciones que Dios nos está mostrando es para que, uno, entendamos claramente que el orgullo también viene en las fuerzas de uno. Y Dios nos dice, ten cuidado, porque sin mí nada podemos hacer. Acompáñame ahí al libro de Gálatas,
Gálatas capítulo 6, el orgullo es en las fuerzas de uno. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 7. ¿Qué nos dice la palabra? Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, hágase partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, hermanos. Así es que Dios nos está mostrando claramente que debemos entender el lenguaje de que el apóstol Pablo nos está hablando y está usando con mucha claridad. Que nosotros entendamos que va a haber pruebas fuertes, va a haber pruebas recias en las cuales recordemos que el tentador quiere destrozar. ¿Y cómo va a destrozar? Por lo más débil. En las familias ciertamente a veces son 4 o 6. El tentador está buscando la manera para poder entrar y poder destruir, y entra por lo más débil. A veces la familia está reunida, están todos en oración, pero escúchame, hay alguno que no. Ayer estaba viendo un video en el cual mueren 5 personas. Esas 5 personas, decía un joven: yo soy cristiano, pero realmente mueren. ¿Y qué sucede? Van al juicio de Dios. Había un preso, una mujer prudente, un licenciado y el joven, y otra persona que creía en Cristo. Pues todos estaban en juicio. ¿Y qué sucede? Que condenan ahí en el cielo al preso, pero él se había arrepentido en la cárcel. Dios derramó su sangre y fue salvo. Pero el licenciado, que decía que tenía obras, ¿qué sucedió? La Biblia nos dice que no por obras, ¿verdad? Para que no te vanaglories. La mujer prudente, sensata, temerosa al Señor, fue salva, porque clamó al Señor. Pero este joven que estaba ahí, que estaba mencionando: no, es que tú asesinaste. Tú debes ser juzgado, cuando realmente Dios le estaba hablando a este joven. Cuando todos estaban reunidos en la reunión de jóvenes en la iglesia, estaban haciendo la oración, pero este joven dijo: ¿para qué? No es el momento. Yo tengo que vivir mi vida. Y no es el momento. Entonces, recordemos que Dios nos llama, no sabemos, pequeños, medianos, grandes o más grandes, no sabemos a qué edad. Pero este joven que decía ser cristiano, que decía que él creía mucho en Dios, que él leía la Biblia, pero quiero decirte algo, no fue salvo. Esas son las tentaciones que vienen a que nosotros soportemos esas pruebas. Y esas pruebas, ¿por qué? Porque viene la persecución, hermanos. Acompáñame ahí al libro de Primera de Tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 4 y 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Lo tenemos? Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme,
de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo fuese en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, Perdón, hermano, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 3 al 5. Tú dijiste Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4 y 5. Ya terminé. Bien, estamos bien. Dice, porque también estando con vosotros, os predicamos cómo íbamos a pasar tribulaciones, como lo aconteció y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié más para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiera tentado al tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y es algo muy importante. Perdón, hermanos, que aquí yo me había confundido, pensé que estaba en el 3 y me quedé confundido. Pero bien, hermanos, ciertamente va a haber mucha persecución. Decía el apóstol Pablo así en las iglesias, que tuvieran mucho cuidado porque el ausentarse en la palabra de Dios vendría la persecución del tentador para poder destrozar la iglesia. La iglesia somos nosotros, hermanos, en los cuales el apóstol Pablo estaba al pendiente para que nosotros entendiéramos que esas persecuciones existían. Esas tentaciones existen. Por eso el tema de hoy es soportando las pruebas. Y hoy Dios nos está mostrando exactamente ocho situaciones en las cuales nosotros debemos entender. La séptima es las riquezas, hermanos. Las riquezas, acompáñame ahí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4 y 5. También ahí. Ve, quien lo tenga puede leerlo. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que los hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. En vano. Ciertamente, Dios no está peleado con las riquezas, ¿verdad? No está peleado con las riquezas. Ciertamente el apóstol Pablo nos dice que iba a haber persecuciones, que nosotros tuviéramos mucho cuidado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestra fe creciera y creciera tan fuertemente, porque te decía hace unos momentos, las riquezas, Dios no está peleado con las riquezas, ¿verdad? A Él le pertenece todo. Pues bien, ciertamente vamos entendiendo que estas situaciones que nos tientan y nos quieren llevar ¿a qué? Al pecado, ¿verdad? 1, hacerlo fácil, ¿verdad? 2, las cosas de este mundo que te está invitando. 3, la debilidad de la fe. 4, los deseos sexuales. 5, el orgullo en las fuerzas de cada uno. Sexto, persecución. 7, las riquezas. Y la 8, los deseos malvados. Ahí vamos a regresarnos al libro de Santiago. Acompáñame al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte, bien. Son 8 puntos en los cuales nosotros debemos entender que esto nos quiere llevar ¿a qué? Al pecado. Pero recordemos, hermanos, cómo Jesús anunciaba su muerte, ¿verdad? Anunciaba su muerte, pero ¿qué les dijo? Pero volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿verdad? Dios nos vuelve a mostrar que el hombre se fija más en ¿qué? En las cosas del hombre. Dios nos está mostrando aquí, nuestro Señor Jesucristo, que ¿por qué pones la mira en las cosas de Dios, sino en las
del hombre. Nosotros debemos ver con mucha claridad, ya que tenemos al Espíritu Santo, la palabra de Dios, para que la sabiduría viene de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, la lucha, va a haber mucha lucha contra la tentación. Claro, debemos entender que debemos soportar estas pruebas, estas tentaciones, y la lucha contra la tentación, pues debemos fortalecernos. Por eso nos dice, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Debemos tener cuidado con las trampas del diablo, hermanos. Tener cuidado en ese aspecto. ¿Para qué? Acompáñame ahí en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ciertamente, vemos ahora con mucha claridad que él tiene muchas maneras para podernos desviar del pecado. Él quiere que nosotros lleguemos al pecado, pero que dejemos la palabra de Dios. Él quiere sacarnos de la jugada. ¿Para qué, hermanos? Para que regresemos ¿a qué? A nuestra antigua naturaleza, haciendo las cosas que nos agradaban, que nos gustaban. Él quiere que nosotros nos burlemos ¿de quién? De Dios. Y que vivamos ¿a qué? A espaldas de Dios. No, hermanos, Dios nos está mostrando que debemos soportar esas pruebas. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos buscando el camino angosto y podernos deleitar en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es muy importante que el apóstol Santiago nos dice que tengamos cuidado con esa tentación. No caer en esa tentación, como lo que te decía del ejemplo. Hay muchos ejemplos más que podemos caer, pero te puse ese ejemplo de la panadería. Muchos nos gusta el pan, los pasteles, ¿verdad? Y cuando pasamos por una panadería, ¿qué hacemos? Huele muy rico y volteamos y observamos. ¿Y qué hace el tentador? Entra a comer. Nosotros debemos fortalecernos, tomar la decisión, Señor, te sigo, ¿verdad? Por eso debemos estar alertas para las tentaciones que nos está poniendo Satanás. Nos dice claramente el Señor, orad, que no entréis en tentación. Recordemos, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando fue al monte Getsemaní a orar, que se quedaran ahí, ¿verdad? Y que oraran. Acompáñame ahí al libro de Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 39 al 46. ¿Qué dice la palabra de Dios? Quien lo tenga puede leer. Dice la palabra de Dios. Jesús ora en Getsemaní. Amén. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Es una gran bendición en el cual nuestro Señor Jesucristo nos dice con toda claridad, orad. Orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. ¿Cómo viene el tentador hacia nosotros? De una manera sutil. Viene encubierta. ¿Para qué?
nosotros veamos, pues sí es de Dios. No, nosotros discernimos claramente. ¿Por qué? Porque formamos parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios, somos su pueblo adorado por Dios. Por eso, ¿qué es lo que quiere Satanás? Quitarnos de la gloria de Dios. La gloria de Dios, nosotros, es obedecer, guardar los estatutos, decretos y mandamientos que Dios nos ha dejado en su Santa Biblia. Por eso le estamos escudriñando para llenarnos más de la palabra de Dios. Aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a sus discípulos? Que oraran, ¿verdad? ¿Por qué estaban durmiendo? Pues que estaban cansados. Pues así, llegamos a casa, ¿y qué sucede? Nos viene un sueño pesadísimo. ¿Y por qué viene ese sueño pesadísimo? Porque el tentador quiere, ¿qué? Alejarnos de la palabra de Dios. Cuando estemos en esta situación, cuando tengamos esa pereza, quiero decirte, acércate a Dios y Dios limpia toda maldad, todo pecado. Recordemos, hermanos, que las peleas no las observamos. Las peleas son espirituales. Y todo lo que estamos leyendo, esto es espiritual. ¿Qué quiero decirte con esto? El hombre natural no percibe las cosas de Dios. El hombre natural, ¿qué sucede? No conoce la palabra de Dios. Realmente, ¿qué sucede? Dios quiere que nosotros le conozcamos de verdad. Por eso vino a la tierra. ¿Para qué? Para mostrarnos su doctrina. ¿Y la doctrina era de Dios? ¿Era de Jesucristo? No, ¿verdad? Era del Padre, porque el Padre le había enviado. Y así nosotros debemos entender que soportando esas pruebas, nosotros estaremos más cerca de nuestro Dios Todopoderoso. Quiere que nosotros nos vistamos ¿de qué? De toda armadura de Dios. Por eso es muy importante que nosotros deleitemos. Acompáñame ahí a Efesios. Acompáñame al libro de Efesios. ¿Ya lo tenemos? Efesios capítulo 5. Dice en el encabezado, andar como hijos de luz. ¿Ya lo tenemos? Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Algo que Dios quiere, hermano, lo que Dios está buscando es que nosotros seamos como un olor fragante hacia Él. Que al ver Dios tiene el olor de Cristo. ¿Por qué? Porque habla palabra de Dios, habla conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nos dice clara, andar como hijos de luz. El apóstol Pablo, ¿qué nos decía? Somos la iglesia. Somos su pueblo, somos sus hijos. Y qué gran bendición cuando nosotros entendemos esa verdad. Gracias, Señor, por la misericordia que has tenido conmigo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque he sido transformado. ¿Y por qué? Porque ando como hijo de luz. Y eso es lo que el tentador le molesta, le desagrada. ¿Para qué? Él quiere destrozar tu vida. Él quiere llevarte por el camino que no es de Dios, por el camino más amplio, pero hemos encontrado el camino angosto para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. De verdad, hermanos, que Dios quiere que nosotros nos deleitemos ahí. Vayamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Fíjate, hermanos, la Biblia nos vuelve a mencionar que seamos ¿qué? Sobrios, ¿verdad? Y velad. ¿Por qué vamos a velar? Puesto que nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos, ¿verdad? Si Dios le dijo a sus discípulos
que oraran. Ahora que estamos conociendo la palabra de Dios, ciertamente dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es lo que quiere destrozar. Quiere destrozarnos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque formamos parte de la familia de Dios, porque somos hijos de luz. Amén. Es un gran gozo cuando formamos parte de la familia de Dios y entender claramente, vamos entendiendo que como cristianos vamos a padecer, hermanos. Vamos a padecer y vamos a deleitar. Vayamos ahí al versículo 9. Vamos al versículo 9 y dice, hermano Toño, ¿me lo puede leer? Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó en su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere perfeccionarnos, hermanos. Amén. Quiere afirmarnos en la palabra de Dios. Amén. Quiere que nos fortalezcamos. Y Él quiere algo más importante, que nosotros seamos estables. Amén. Que no seamos de doble ánimo. Que seamos hombres convencidos en que existe nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra, derramó su sangre por todos nuestros pecados y ahora que tenemos ya la salvación, hay que cuidarla, hermanos. Amén. Hay que seguir por el camino de Dios. Recordemos que el apóstol Santiago nos dice que debemos soportar esas pruebas. Amén. Esas pruebas, esas tentaciones que son fuertes. Ciertamente, dice la palabra de Dios, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dios nos está hablando micro, pequeño, nos está hablando ¿de quién? Del mundo, porque le pertenece a Dios todo. Amén. Fue creador del universo, creador de todo lo que estamos observando. Por eso es muy importante que Dios quiere perfeccionarnos. Uno, ¿sí? Quiere que nosotros seamos firmes en la palabra de Dios. Él quiere fortalecernos y quiere que nosotros seamos estables, firmes en la palabra de Dios. Hermanos, es muy importante que nosotros sigamos deleitando. Dios nos ayuda a fortalecernos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No nos ha sobrevenido una tentación, ¿verdad? Pero sobrevenir, ¿qué significa, hermano? ¿Qué significa sobrevenir? Pues algo inesperado, ¿verdad? Es un hecho negativo. Vamos, algo que va a suceder, pero es inesperado, ¿verdad? Quiero decirte, pues, un hecho negativo. Pero vamos, ¿qué nos dice la Biblia? Así, el que piensa estar firmes, mire que no caiga, ¿verdad? Es algo que Dios quiere que nosotros entendamos. Vamos ahí a Primera de Corintios capítulo 10. 13. ¿Lo tenemos? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Bien, hermanos, debemos pedir ayuda en oración contra la tentación. Quiero que me acompañes ahí al libro de Mateo. Vamos a Mateo 6. Mateo 6.
Mateo 6, versículo 13 al 15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén, hermanos. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo nos muestra que debemos pedirle todo en oración para que nosotros podamos alejarnos del pecado. Y quiere que nosotros tengamos esa armadura para que nosotros podamos tener esos tesoros en los cielos, hermanos. Y Dios quiere que nosotros sigamos por el camino de la verdad. Hoy, hermano, vimos acerca de la tentación y quisiera hacerte una pregunta. ¿En ocasiones hemos caído en tentación? Sí. ¿Hemos caído en pecado? Sí. Hoy quisiera invitarte a que tú, todos esos pecados que no te dejan a veces dormir, que a veces estás, acércate a Dios. Acércate a Dios para que Él pueda limpiar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y que puedas seguir por el camino de Dios. Dios quiere que nosotros soportemos estas pruebas y estas tentaciones. ¿Para qué, hermanos? Para formar parte de la familia de Dios. Recordemos que el tentador quiere destrozar tu vida. Él no viene a jugar, Él viene a destrozar. Y hoy quisiera que tú llevaras en tu corazón que solamente mi pasión es Cristo. Mi pasión es seguir por el camino de la verdad. Gracias porque has llegado hasta este punto y pidiéndote que si tienes algún comentario, que lo dejes en la caja de la cajita de las respuestas para que nosotros podamos reunirnos y mandarte la duda que tengas. Gracias por estos momentos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en el transcurso de esta semana. Amén y amén.